Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo, quien es abogado por la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico en diversos medios de comunicación, como lo son Recontrarte, Venezuela de ayer, decíamos ayer, y también en la casa Venezuela Provincial, entre otros. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy polémico, ¿no? El rey en la mira, ofensiva izquierdista contra la hispanidad, ¿no? Así que bueno, antes de empezar, pues bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí contigo, ¿no? Compartiendo con los oyentes, con los espectadores, siempre en este clima tan ameno, ¿no? Y tan cordial, aunque sea para abordar temas polémicos y candentes como el de hoy y de gran actualidad. Así es, toda esta semana ha estado plagada de acontecer político entre los gobiernos de algunos países hispanoamericanos y España, donde por supuesto Efraín, la leyenda negra antiespañola, ha sido protagonista, ¿no? Centrando la atención de estos ataques de gobiernos de tendencia izquierdista contra España. Bueno, ya lo anunciábamos la semana pasada en nuestro vídeo sobre el chavismo y la leyenda negra antiespañola, que si no lo han visto, pues pondremos el enlace en la descripción de este vídeo, ¿no? Y todo esto es debido, recordemos, en el caso venezolano, al exilio de Edmundo González Urrutia en España y el reconocimiento de este como presidente electo de Venezuela por parte del Parlamento de España y la Comunidad Europea, ¿no? Ha vuelto a resurgir por parte de los chavistas el uso de la leyenda negra para amedrentar a España. Y es que hay que saberlo que en Venezuela la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro han seguido un camino similar al de México, aunque eso sí, Efraín, el caso de Venezuela es anterior. Y bueno, en la estrategia de la polarización social, pues fusionando la narrativa indigenista con una retórica anticapitalista que representaba a Occidente como las oligarquías victimarias que se encuentran en la raíz de todos los males del país, ¿no? Algo que está utilizando también el gobierno de México de López Obrador y la recién electa presidenta Claudia Sheinbaum, caso que también estaremos comentando más adelante en este vídeo. Y hay que decirlo y dejarlo claro, esta es una retórica sobre un inexistente colonialismo hispano que intenta ocultar un proceso de colonización más bien institucional llevado a cabo por el socialismo del siglo XXI, que es una colonización institucional impecable y real que ha llevado a Venezuela a la degradación económica, social y democrática, ¿no? Y la ha convertido en un país arruinado por el socialismo demagogo y violento. Pero bueno, la idea, Efraín, el día de hoy era invitarte a reaccionar a varias noticias y vídeos de este acontecer político que hemos señalado y también pues las reacciones del movimiento dentro del hispanismo, ¿no? La primera muestra de esto ha sido pues un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales esta semana de unos generales y oficiales de la región estratégica de defensa integral central, que es el REDI, de Venezuela, y subieron un video en el que declaran la guerra a España, llamando a todo el pueblo venezolano a unirse en su lucha, ¿no? O sea, vamos a ver un vídeo surrealista. Estos son pues los ridículos militares venezolanos que apoyan a Maduro y al socialismo y han traicionado a su pueblo. No sé si le has podido dar un vistazo antes de verlo, Efraín. Sí, este lo he visto varias veces para mi desgracia, pero sí que lo he visto varias veces porque ha sido inevitable cómo se ha viralizado, cómo ha circulado por redes sociales. Entonces, si quieres, le damos a reproducir y nos cuentas tu opinión sobre esto. Lo que comprende el Plan de Independencia del territorio de Miranda. En Venezuela, la carrera militar es solo para los bien nacidos. Hombres y mujeres fuertes moralmente para la defensa de la patria. Hasta las últimas consecuencias. Como lo dijo Bolívar, ¿qué nos importa que España venga a Bonaparte sus esclavos, que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Comandante, siguiendo el pensamiento del padre libertador, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo los vence. Si una vez ya vimos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas. 300 años de calma no bastaron. 500 años de lucha
no es suficiente. Para morir, nacimos. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. El valiente no es aquel que no siente miedo, Sino el que a pesar de tenerlo, actúa. Los hijos de la patria no tienen más familia que la patria. Una vez fueron expulsados los españoles de la América Meridional y si es necesario los expulsaremos 1000 veces más. ¿Qué nos importa su opinión si ustedes son unos racistas, ultraderechistas, arrastrados? Nosotros venceremos. ¡Venceremos! ¿Qué tal, Efraín? ¿Les volveremos a expulsar racistas? ¿Qué opinas? Mira, bueno, hay varias consideraciones, varias apreciaciones ahí, ¿no? Por supuesto, primera que la reacción de estos tipos, por llamarlos de alguna manera, es una reacción que para empezar es totalmente absurda, ¿no? Y fuera de lugar, porque ellos están reaccionando como que si hubiera una amenaza de guerra inminente, ¿no? Por parte de España hacia Venezuela, ¿no? Ponte tú como que si hubiera una amenaza real, seria y a corto plazo de una amenaza de que España, por ejemplo, fuera a intervenir militarmente en Venezuela, ¿no? Que fuera a lanzar una intervención militar, una invasión, ¿no? Eso. Entonces, solamente así, desde un punto de vista lógico, ¿no? Del sentido común, se entendería que salían unos altos oficiales, unos generales de la Fuerza Armada de un país a responder con un vídeo a una amenaza de intervención militar extranjera de otra potencia. Pero eso, para empezar, claro, es absurdo porque España no ha amenazado con una intervención militar en Venezuela. Simplemente lo que ocurrió fue que dentro del marco democrático que hay en España, que no existe en Venezuela, por supuesto que en España sí que hay separación de poderes todavía y hay Estado de Derecho. Las dos cámaras del Parlamento español, el Congreso de los Diputados y el Senado, cada una por separado aprobó una proposición no de ley, una propuesta sin efectos jurídicos vinculantes, simplemente llamando, instando al gobierno a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones y como presidente electo legítimo de Venezuela. Apelación o llamado al que el gobierno español, por cierto, no hizo caso, ¿no? Porque no tiene obligación legal de acatarlo, ¿no? Pero entonces simplemente por esa medida, esta reacción desproporcionada, totalmente absurda y risible de estos generales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces ellos reaccionan de esa manera como que si España hubiera amenazado con que dentro de poco iba a lanzar una intervención militar a Venezuela para derrocar a su querido presidente Maduro, lo que sea. Entonces, por ahí ya empezamos. Lo siguiente es que el mismo contenido del mensaje, el contenido del mensaje es un despropósito y es una ridiculez y una cosa grotesca, ¿no? Bufonesca, porque si ellos, claro, ellos al parecer ellos hablan como que se estuvieran dirigiendo directamente a los españoles, ¿no? A la opinión pública española o a España, no sé. Entonces, claro, pero en ese batiburrillo de cosas que ellos dicen, ellos lo que hacen básicamente, como bien tú sabes, tú igual que yo, porque somos conocidos, ellos lo que hacen es que ahí mezclan dichos y frases de Simón Bolívar con otras, con refranes populares de la jerga callejera venezolana, ¿no? Pero por lo menos lo que es toda la parte anti-española, o sea, toda la frases en contra de España y todo eso son frases sacadas de los escritos de Bolívar, ¿no? De las cartas, proclamas y de todo lo que dijo Bolívar en su tiempo, en su época, por supuesto, hace más de 200 años en el contexto de la lucha, de la guerra independentista o secesionista. Entonces, claro, y son frases de Bolívar, ¿no? Autoría de Bolívar. Eso es, ¿qué nos importa que España venda sus esclavos a Napoleón o si hemos expulsado a los españoles de la América Meridional? Todas esas cosas son frases de Bolívar. Y entonces, claro, es una estupidez si tú se lo estás diciendo
a unos españoles porque hablando mal y pronto, ¿no? Como se habla en España y en este caso hablándole al público español, aquí en España el 99%, como mínimo, el 99% de los españoles no les importa una mierda Simón Bolívar. O sea, sinceramente hablando, o sea, el 99% de los españoles no conocen nada o casi nada de Bolívar, ni les importa ni les interesa. Y desde luego, en las escuelas españolas, que a duras penas se enseña la historia de España y eso muy mal, en las escuelas españolas no se enseñan las frases de Bolívar, ¿no? Como en Venezuela aquí, que el pensamiento bolivariano, no sé qué, entonces en las escuelas españolas nadie estudia la frase de Bolívar. Entonces, por eso es que yo he visto en las redes sociales a españoles que han comentado este grotesco y ridículo video, que ellos se quedan, claro, desubicados porque ellos no lo colocan en el contexto, porque no conocen el contexto. Entonces ellos se piensan, algunos de ellos, los españoles que comentan este video, que quizás esas frases contra los españoles son frases invención de las lumbreas estas que estaban hablando, ¿no? O de Maduro, no sé qué, porque ellos no saben que esas frases las inventó, las acuñó Bolívar, ¿no? No tienen ni puñetera idea. Entonces, por esa parte, entonces si tú te estás dirigiendo a un público extranjero que no entiende las referencias que tú estás metiendo, es estúpido, porque es como que yo llego, tú o yo llegamos y a un venezolano que nunca ha estado en España, que no tiene ningún contacto o relación con España ni nada para conocer la jerga española, tú vas a un venezolano y tú lo llamas gilipollas. El tipo ni siquiera se entera, o sea, a lo mejor cree que es hasta un elogio, porque como no sabe que realmente que es un insulto en España, no tiene ni la más puñetera idea. Entonces, claro, eso quizá lo que te demuestra, claro, lo que podían decir algunos, que el vídeo es más bien para consumo interno, ¿no? Para consumo interno venezolano, para que en Venezuela digan, oh, qué machote, cómo se la están plantando a los españoles o a España, no sé qué, pero en ese sentido también una estupidez, porque como quedó demostrado en las elecciones que se robaron, más del 70-80% de los venezolanos los aborrecen, así que poco les importa que ellos hagan un vídeo sacando pecho y dándosela de machotes y que van a ir contra España, además que se sabe que es pura estupidez porque a la hora del té son los primeros que van a salir corriendo, ¿no? Y entonces, y esto lo que es una muestra de la degradación que ha sufrido Venezuela, el Estado venezolano bajo el régimen chavista y en particular la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Llamada por ello Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que la Fuerza Armada se ha convertido en un ente corrupto, mediocre, donde la mayoría de los oficiales que están ahí, sobre todo de las esferas más altas, lo que son narcotraficantes, asesinos, contrabandistas y sicarios, ¿no? Y entonces, y la profesionalidad ya no existe en la Fuerza Armada venezolana, y para muestra un botón, ¿no? Que estos tipos lo que actúan es simplemente como malandros, como delincuentes barriobajeros venezolanos con un lenguaje que realmente es una vergüenza y unas poses ridículas que los hacen quedar como unos payasos, unos auténticos payasos en la connotación que se le da a esa palabra en España. Son unos auténticos payasos y además hasta queda evidente que todos sufren de sobrepeso, ¿no? O sea, lo que habla muy mal de la formación física, además de todo en la Fuerza Armada venezolana. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Efraín. Es surrealista, ¿no? Este vídeo, pero demuestra mucho cómo está ideologizada las Fuerzas Armadas en Venezuela, ¿no? Y cómo beben de esa leyenda negra antiespañola, ¿no? Por medio del discurso, como bien hemos señalado, de bolivariano, y el indigenismo también bebe bastante, ¿no? Pero bueno, con toda esta vorágine que ha sucedido esta semana en lo político y también en lo social, curiosamente ha salido a la palestra algunos mal llamados hispanistas, que no lo son, resentidos por el vídeo que hicimos la semana pasada, donde expusimos que son unos infiltrados dentro del hispanismo para inyectar su ideología marxista. Tal es el caso de Santiago Armesilla, ¿no? Que lanzó un vídeo llamado El caballo de Troya dentro del hispanismo. Y curiosamente,
hay que decirlo, el burro hablando de orejas, ¿no? En el vídeo pues usa la misma retórica del divide y vencerás, cosa muy común del izquierdismo en Hispanoamérica y en el mundo. Lo único es que, claro, nosotros sí tuvimos esos huevos, como dice Armesilla, ¿no? En el vídeo, para hablar con nombres y apellidos, cosa que él no lo hace, ¿no? Porque, bueno, hay que decirlo, somos un canal pequeño y no nos va a dar repercusión, pero bueno, X. Me llamó mucho la atención a Efraín varias partes de ese discurso político de Armesilla, ¿no? Así que vamos a ver varios clips y comentarlo. Aquí va el primero donde se burla. Aquí va el primero donde se burla de su majestad el rey de España, Felipe VI, que ha estado en la mira de todos estos ataques políticos esta semana. Vamos a ver el vídeo a continuación. Y lo digo para alguno que esté asustado con que Felipe VI coja una patera y se presente en Caracas a fin de reconquistar el imperio perdido. Eso no va a ocurrir. Pero esa forma nueva en la que se pueda reconfigurar los restos del naufragio del imperio no tiene por qué ser una forma monárquica. Lo digo porque hay mucho tonto y mucho subnormal. Sigamos. Bueno, tengo que darle la razón a Santiago. Hay mucho tonto y mucho subnormal. Pero hay mucho tonto y subnormal que piensa que hay que acabar con la monarquía en España y que quiere derrumbar el sistema para imponer una república que no existe, ¿no? La monarquía, sistema que curiosamente Santiago te dio la oportunidad de formarte en la universidad pública gratuitamente, donde tuviste la libertad de acceder al pensamiento comunista que tanto presumes, porque hay que decirlo, las universidades españolas están tomadas por la izquierda, cosa que no sucede lo de elegir en países como en Cuba o en Venezuela, y menos en tu querida Unión Soviética, donde no había libertad para estudiar los postulados del capitalismo, por ejemplo, el liberalismo, o hasta se llegó a prohibir el rock y el metal que tanto le encanta, ¿no? Sí, hay que decirlo. Jóvenes en Cuba o en la Unión Soviética fueron perseguidos por ser metaleros hace décadas. Y bueno, pero en fin, habla del caballo de Troya dentro del hispanismo. Y es curioso porque quiere él acabar con la monarquía, ¿no? Derrumbar el sistema en España. No eres un caballo de Troya que quiere imponer el comunismo, me pregunto. ¿Quieres el bien de España? Me surge también la duda de otro punto porque dice que algunos hispanistas no hablan del caso de Cuba, Puerto Rico. Déjame decirte, Santiago, que mis primeros pasos como divulgador del hispanismo fue en la página Españoles de Cuba, que la lleva exiliados cubanos que escaparon del régimen comunista cubano y que muchas veces pues he hablado de la historia de Cuba y de Puerto Rico, también con los reunificacionistas de Puerto Rico como Samuel Rosario, a quien le mando un saludo, porque hay que decirlo, a diferencia de Santiago, yo soy un divulgador histórico, no un politólogo como él, ¿no? La cuestión está en que hay que denunciar a los casi 10 millones de exiliados venezolanos y los 4 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, aunque esto es una emigración interna, hay que decirlo así, porque son la muestra de que los sistemas de China y de Estados Unidos son nefastos para la hispanidad, al igual que el de Rusia, con la diferencia, eso sí, de que Puerto Rico es el primer mundo en comparación con la Venezuela que apoyan Rusia, China y Armesilla, ¿no? Con todos los defectos que puede haber y que puede ser mejorable, ¿no? La cuestión en Puerto Rico. Y bueno, la cuestión está en que hay que velar por los intereses de los países hispanos, hablar en igualdad de condiciones ante el bloque, ya sea anglosajón o ante el bloque chino y ruso, ¿no? Pero que quede claro que las democracias liberales occidentales son moralmente superiores sobre todas las teocracias islámicas y las comunistas, ¿no? O sea, faltaría más decirlo, ¿no? Y bueno, vamos a ver otro clip donde Santiago Armesilla ataca directamente a los hispanistas venezolanos y a los exiliados venezolanos. Con tu permiso lo voy a poner, Efraín. La retórica es tan simplona como falsa. Comunismo o libertad, donde Estados Unidos aparece como el Capitán América, defensor de las libertades y los oprimidos, frente al peligro comunista y totalitario chino, o el peligro castrochavista de Cubazuela del Norte. Y que, por cierto, he de decirlo, muchos venezolanos que acaban exiliados en España y que particularmente acaban exiliados en Madrid
y que muy particularmente acaban exiliados en el barrio de Salamanca de Madrid, el más rico de la capital de España, acaban haciendo una suerte de lobby en el cual algunos que se hacen pasar por hispanistas, en el fondo son panamericanistas y subordinados y subordinantes de Washington, ya sea contra Nicolás Maduro o sea, sobre todo, contra la posible unión de la hispanidad. ¿Por qué? Porque a ellos la hispanidad les da igual. Lo único que les importa es recuperar Venezuela, si es que en algún momento lo han perdido, bajo el amparo del mundo anglosajón y particularmente de Estados Unidos. Y por eso esa gente, no específicamente venezolanos, pero sí muchos hispanos de muchas naciones, también españoles, son el caballo de Troya del hispanismo. Bueno, hay que decir que Estados Unidos va a ver por sus intereses siempre, ¿no? Cada país del planeta, excepto los hispanos, van a velar por sus intereses. Y eso es lo que tienen que hacer los países hispanos. Les recuerdo que Venezuela, antes del chavismo, siempre veló por sus intereses, defendía una tercera posición que es la que tiene que seguir el panismo. Era socio comercial de los Estados Unidos, recibía sus inversiones y las del mundo occidental, y tenía relaciones diplomáticas y hasta ayudaba con recursos a la Cuba de Fidel, por ejemplo. También recordemos cuando las Olimpiadas de Moscú de 1980, que todo Occidente hizo un boicot, Venezuela fue a las Olimpiadas de Moscú y hasta participó en la competencia de fútbol olímpico, que por cierto, por primera vez en su historia lo hizo, ¿no? O el mismo Carlos Andrés Pérez, que cuando invitó a Fidel Castro a su toma de posesión en el 88, ¿no? Que en mi opinión fue un error porque la inteligencia cubana que acompañó a Castro en la toma de posición infiltró los movimientos de izquierda en Venezuela, que hay que recordarlo, Efraín, desataron el Caracazo del 89 y ahí empezó toda la debacle de Venezuela, ¿no? Y ese es el problema de vosotros en la izquierda, que siempre quieren imponer su doctrina, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. En verdad, lo que quieren este tipo de gente es una unión de repúblicas socialistas hispánicas, ¿no? Y no quieren ver al comunismo, que no quieren ver que el comunismo ha fracasado allá donde ha ido. Ahí tenemos, Efraín, los ejemplos de Corea y Alemania, el fracaso de la Alemania Oriental y el fracaso de Corea del Norte y sus contrapartes que son ricas y poderosas como Corea del Sur y Alemania Occidental, ¿no? Dice Santiago que los venezolanos exiliados en Madrid son falsos hispanistas. Yo creo que eso es desconocer totalmente la realidad del exilio venezolano. Yo creo que el 90% del exilio venezolano es clase media o de clase trabajadora. Si quieres, te puedo poner dos ejemplos, Efraín, conocidos, que en el pasado vídeo cité, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de César Pérez Guevara y Carlos Leañez, ¿no? Dos personas que viven en pisos de alquiler en zonas populares. César vive en Segovia con su familia porque no tiene los recursos para vivir en Madrid en un piso amplio para sus hijos, algo que sí tiene Santiago, por ejemplo, ¿no? O Carlos Leañez en Güímar, una zona económica de Tenerife, lejos de los lujos de la capital, o de la zona turística de la isla, ¿no? O yo mismo, que yo soy un español que perdió todo en Venezuela y me tuve que regresar a España, como le pasó a los paisanos de Agroisleña, que les expropió el régimen de Hugo Chávez todas sus propiedades, ¿no? Yo sí vivo en Madrid, pero no en el barrio de Salamanca. Vivo muy cerca de donde vive Santiago, en el sur de Madrid, zona obrera. Soy casi que vecino suyo, ¿no? Y sí, sé dónde vives, Santiago, pero no te asustes, ni te preocupes. Yo no soy Pablo Escobar, ni tu amigo Diosdado Cabello, que ese sí secuestra y asesina gente inocente. Es más, hasta nos tomaríamos unas cañitas porque nos gusta el metal y la hispanidad. Lástima que defiendas regímenes asesinos y autoritarios y no se pueda, ¿no? Pero bueno, en fin. Santiago está usando el típico divide y vencerás para poder vender su ideología, y como lo hace siempre la izquierda, pues dividir entre hombres y mujeres, entre LGTBI y heterosexuales, entre obreros y la oligarquía, etcétera. Lo está aplicando para los hispanistas en este caso, y él dice que los demás reparten carnet hispanista, pero él también lo está haciendo en este vídeo, ¿no? O sea, diciendo que el verdadero hispanista defiende los intereses de la hispanidad. Sí, eso es verdad. El verdadero hispanista defiende los intereses de la hispanidad, pero no lo contamina con ideologías políticas, sean tanto de izquierda, que tanto le gusta a Santiago, o de derecha, ¿no? O sea, la hispanidad es algo que es cultural,
no se alinea con gente que blanquea crímenes, concretamente, que decirlo, Efraín, los crímenes de Nicolás Maduro, que eso sí están demostrado que están pagando gente aquí en España para defenderlos, para defender a ellos. O sea, recordemos a los regímenes de Venezuela, de Rusia o Irán, cómo le pagan a gente como Juan Carlos Monedero, a Pablo Iglesias o a la rusa Ina Afinogenova, creo que se llama, que su medio matriz fue el canal ruso RT, que vierte abiertamente leyenda negra anti-española y apoya los separatismos en España. O el mismísimo Rodríguez Zapatero, que tiene una mina de oro en Venezuela. Ellos sí, Efraín, están pagados por estos regímenes, no los exiliados venezolanos en Madrid o tú mismo en Tenerife, que no reciben ninguna paga de la CIA, o como dice Santiago, ¿no? Son inmigrantes que un 90%, como he dicho, son clase trabajadora. Hasta el mismo caso de Edmundo González, el mismo gobierno de España tiene que pagarle su manutención aquí, algo que da vergüenza que un líder de la oposición, y como pasa también con otros líderes, ¿no? Tengan que venir el gobierno de España de Pedro Sánchez, el PSOE, que está alineado con Maduro, a apoyarlos, ¿no? Ese PSOE que está aliado con Maduro. ¿Te acuerdas de las maletas de él? Si te suenan, ¿no? Bueno, eso es el PSOE, que se encarga pues de manumitirlos para alejarlos, eso sí, de Venezuela, y apoyar al régimen de Maduro indirectamente. Al contrario, quienes viven en el barrio de Salamanca, que tú has nombrado, Santiago, son los enchufados del gobierno de Maduro, como por ejemplo los hijos del ministro de Defensa, Padrino López, o Luis Ortega Díaz, el fiscal general de Venezuela, con Hugo Chávez y también con Maduro, que vive en Madrid, ¿no? Inclusive ahí hasta hay un empresario enchufado chavista que compró un castillo aquí en España, no recuerdo el nombre, pero lo puedes investigar y googlearlo, ¿no? Esos son los que viven en el barrio de Salamanca, quienes han robado el dinero de Venezuela y lo está apoyando Santiago Hermesilla, como lo hizo en el 2019 en Caracas, reunido en el foro de Sao Paulo, que engendró, hay que recordarlo, Efraín Fidel y Lula da Silva. Se reunió con un conocido grupo paramilitar, UPyV, que su video está en su canal de YouTube, y hay que decirlo, es apoyar en Venezuela, que es un narcoestado. Andan este grupo paramilitar en la mayor libertad. Este colectivo era el de la líder Lina Ron, la líder chavista, que era perfectamente equiparable a cualquier grupo terrorista que haya surgido en Venezuela. Pero como dije en el anterior video, Efraín, los que ingenuamente piensan que Hermesilla es solo un ensimismado de las ideas del comunismo, pero que en su realidad es hispanista, salgan de ese engaño. Este individuo, como todo comunista, les vendería a ustedes con tal de implementar su sistema político. Están aprovechando, como dijimos, el tirón del hispanismo para filtrar sus ideales marxistas. Es más, Efraín, hasta el mismo Luis de Brigada Antifraude lo dijo, ¿no? Que se lo dijo, que él no era hispanista, que era un comunista, y hasta iberista, ¿no? Pero bueno, algo mucho más complicado y no viene al tema. Pero bueno, quiere dar la imagen que defiende la historia de la hispanidad, pero hay que decirlo, Santiago, tú no divulgas historias, tú amoldas la historia para que encaje con tus ideas políticas. Es una vergüenza que el video más visto de tu canal es el de Simón Bolívar, ¿no? Porque es un video lleno de errores historiográficos, llenos de ignorancia, y lo vamos a ver simplemente como empieza. Con tu permiso lo pongo, Efraín, y te doy para que comentes los 3 clips que hemos visto. Vamos a ponerlo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, ese es el nombre completo de Simón Bolívar, nació en Caracas, entonces Capitanía General de Venezuela, dentro del Virreinato de Nueva Granada, en el Imperio Español. Nada que decir, su señoría. No sé si quieres decir algo de estos 3 clips, Efraín. Sí, bueno, hay bastante tela que cortar, ¿no? Entonces voy a tratar de... Sí, me emocioné. No, que por lo menos, bueno, respecto a lo del rey, el desembarco en Cayuco y no sé qué, que bueno, que después más adelante se profundizará sobre lo del reino a cuenta de México, ¿no? Eso viene siendo una idiotez, porque si lo que se dice es de ligar no sé, el monarquismo con el hispanismo, es que eso es una soberana tontería, porque los hispanoamericanos
Los hispanoamericanos tienen que ser, son forzosamente republicanos por defecto, ¿no? Porque no queda de otra y porque han estado viviendo más de 200 años ya en república, ¿no? Aunque sean repúblicas mal hechas o lo que sea, pero entonces para un hispanoamericano promedio la monarquía es algo exótico y además algo que resulta ajeno ya totalmente a su idiosincrasia, ¿no? Entonces, cosa distinta a lo que pasa en España. Entonces, y en ese sentido Sí, yo me pongo como ejemplo. pero perdona que te interrumpa, para no perder el hilo, el último clip de Santiago Armesilla tiene un error histórico. No sé si lo quieres comentar primero. Sí, Para que yo también lo iba a decir. no Bueno, piense, si quieres me adelanto va a a ese. entender, no va a entender por qué es el Me, clip, ¿no? Exacto, bueno, si quieres empiezo por el final, o sea, me adelanto a eso porque es muy brevemente, además, ¿no? Que por supuesto y ese es un error que yo veo recurrente en muchas personas en redes sociales que hablan de historia, sobre todo desde el bando hispanista o supuestamente que son hispanistas, que son divulgadores históricos, y siempre es un error que yo no entiendo cómo lo cometen, pero que es particularmente llamativo e imperdonable si tú eres una persona que tú quieres presumir de un gran historiador o divulgador histórico, que es por supuesto que la Capitanía General de Venezuela no pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, o sea que no era parte del Virreinato de Nueva Granada, porque cuando el rey Carlos III crea la Capitanía General en la Real Cédula de septiembre de 1777, 8 de septiembre fue, o Sí, en septiembre. sí, bueno, sí, el 8 de septiembre de 1777 en la Real Cédula, él deja claro que la Capitanía General de Venezuela no iba a pertenecer al Virreinato de Nueva Granada. De hecho, le ordena expresamente al virrey de Nueva Granada que a partir de ese momento se abstenga de intentar dar órdenes o imponer cualquier autoridad sobre el territorio que ahora pasaba a formar parte de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, en ese sentido, el Capitán General de Venezuela tenía los mismos poderes, las mismas competencias y la misma autonomía que tenía un virrey. Lo único es que no se llamaba virrey, sino se titulaba capitán general, pero solamente debía obedecer órdenes directamente del rey de España, bueno, y de sus ministros y a través del Consejo de India, pero no estaba subordinado a ningún virrey, ni siquiera al de Nueva Granada. Entonces, por lo tanto, la Capitanía General de Venezuela, desde luego, no pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, pero no entiendo por qué se sigue cometiendo ese error de decir que la Capitanía General de Venezuela era parte del Virreinato de Nueva Granada y que los venezolanos, y por eso se ha dicho que Bolívar era neogranadino, cosa que no es así, ¿no? Eso más o menos era lo que tú decías que era importante corregir de entrada, ¿no? Uh-huh. Después me explayaré más en este sentido, pero comenta los otros dos clips. Exacto, bueno, entonces, como yo estaba diciendo, que no me se gane, pero el tema de, eso del rey, que desde luego los hispanos, y yo lo que decía es que yo como en mi dualidad como venezolano y español, que soy ciudadano de los dos países, tengo la doble nacionalidad y soy hispano-venezolano, entonces yo como venezolano, en mi faceta como venezolano, y refiriéndome a Venezuela, tendría que ser republicano por defecto, ¿no? O sea, prácticamente que por obligación, porque en Venezuela, como digo, desde hace 200 años la república y allá la monarquía es una cosa exótica, ajena ya a la idiosincrasia, bueno, igual que pasa en Estados Unidos, que para los estadounidenses la monarquía ya es algo exótico, ¿no? Algo que... pero como español sí que sigo apoyando la monarquía, al menos en España, porque la alternativa en estos momentos me parece 1000 veces o 1.000.000 de veces peor, ¿no? Y todavía la monarquía la considero útil para España, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que si hay hispanistas que confunden que el hispanismo tiene que ser monárquico, eso es una gilipollez, básicamente, porque incluso en el supuesto de que se llegara a formar una comunidad hispánica de naciones, cosa que a la vista todavía se ve muy difícil y muy remota, es todavía mucho más remoto que alguien que se pueda conseguir
que las naciones hispanoamericanas volvían a tener la monarquía como forma de gobierno y fuera como en la Commonwealth, en la Comunidad Británica de Naciones, que reconocían al rey de España como jefe de Estado, ¿no? Que sería, que a mí no me desagradaría esa perspectiva, pero es muy prácticamente utópico. Entonces, por ese sentido, no sé qué tontería quiso decir con lo del cayuco, no sé qué. Desde luego que no tiene que ver. Y dicho eso, por otra parte, yo personalmente considero que ser hispanista, ser supuestamente hispanista y al mismo tiempo ser comunista, para mí es como que tú digas que tú eres un religioso pro vida, o sea, que estás a favor de la vida y en contra del aborto, y al mismo tiempo te bajes en una clínica abortista, ¿no? En una clínica donde se practican abortos. Entonces, a mí me parece que eso es una contradicción y una gran incoherencia, ¿no? Porque para mí el comunismo es un cáncer para todas las culturas y todas las civilizaciones humanas, ¿no? Pero en particular para las del mundo occidental, y especialmente es contradictorio con la que es la verdadera esencia del hispanismo, ¿no? O lo que debería ser. Entonces, para mí ser comunista y ser hispanista para mí lo veo como una aberración, ¿no? Entonces, pero bueno, por otro lado, hay libertad de ideas también, ¿no? O sea, sí, no, por supuesto, es que lo que te estoy diciendo, tú puedes, si tú dices que tú eres pro vida, pero al mismo tiempo trabajas en una clínica abortista, ese es tu problema, ¿no? la cuestión, creo, Efraín, es no de llenar de ideología al hispanismo. Sea de No, por supuesto, no instrumentalizar políticamente lo que el hispanismo, en eso estamos de acuerdo, que es lo que debería ser, es un movimiento identitario cultural, ¿no? Y de reivindicación histórica y eso, y desde luego no debería ser instrumentalizado, en eso estoy de acuerdo, por ninguna ideología, ¿no? Pero que hay algunas ideologías que a mi juicio son más incompatibles que otras con lo que debería ser o lo que es la esencia del hispanismo. Pero bueno, cada quien, y ahí tenemos, por ejemplo, el indigenismo, que es la gran arma y la gran fuente de la que se nutre la leyenda negra actualmente, que el indigenismo es marxista, ¿no? Es totalmente de inspiración marxista, pero bueno. Por otro lado, tema de la inmigración venezolana y eso. Entonces, desde luego, como mínimo 7 millones, y como tú has dicho, seguramente más cercano a la cifra de 10 millones de venezolanos que han tenido que dejar Venezuela por culpa del régimen chavista, desde luego no son, la inmensa mayoría de ellos no viven en mansiones fuera de Venezuela, sino que viven más bien en condiciones bastante humildes o bastante precarias en los países de acogida, y sin embargo eso, comparado con lo que sufrían en Venezuela, es una mejora considerable, ¿no? Lo que él lo sabrá, pero está siendo hipócrita, porque me imagino que cada vez que él pidiera Uber, verá que la mayoría de los repartidores son venezolanos, pues verá que esos repartidores no viven en el barrio de Salamanca, pero bueno. Claro, todos esos millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela, muchos de ellos a través de las fronteras terrestres, caminando grandes distancias, ¿no? Que incluso algunos, no pocos decenas de miles o centenares de miles lo han tenido que hacer a través de una peligrosa travesía por la selva, recorriendo desde Venezuela hasta Estados Unidos, atravesando Colombia, Centroamérica y México, a través, por ejemplo, del tapón del Darién. O sea, todos esos millones de venezolanos que han tenido que huir de la miseria, entonces no son precisamente donde los quieren casillar él, ¿no? En los que viven en el barrio Salamanca. Y lo que sí es cierto es que lamentablemente la mayoría de los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos que viven como multimillonarios, que viven como oligarcas rusos o como jeques árabes dentro de Venezuela, son precisamente de la élite chavista, ¿no? De esa élite del chavismo, que siempre hay que recordar, porque hay gente, por ejemplo, que hizo comentarios a propósito del video anterior que hicimos con Antonio, que ponían en duda que el chavismo no era equiparable, no se podía identificar con el
marxismo-leninismo. Pues a esa gente habría que recordarle, como hemos hablado en otros podcasts, que la génesis del chavismo está en el comunismo, ¿no? En el proceso, específicamente el proceso de infiltración que comenzó a hacer el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, el Partido Comunista de Venezuela, cuando se infiltró en la fila de las Fuerzas Armadas de Venezuela a partir de finales de los años 50 y durante los años 60, 70, 80, ¿no? Entonces, el chavismo tiene su origen en ese plan que además en los postulados ideológicos de un histórico del comunismo venezolano, que era Douglas Bravo, que proponía una vía venezolana bolivariana al comunismo. Entonces, ese es el origen, el génesis del chavismo. El chavismo viene del comunismo, eso no se puede poner en duda ni cuestionar. Entonces está plenamente identificado con el marxismo-leninismo, que luego en el camino haya tenido otras derivas, otras desviaciones. Bueno, eso se lo dejo a las discusiones interminables y a menudo aburridas de los marxistas, que siempre discuten quién es más puro. Como también ha sucedido en China, hay que recordarlo. Exacto, pero lo cierto del caso es que en Venezuela ahorita mismo la élite que vive con gran ostentación y rodeada de grandes lujos, que viven en palacios, en chalés, en mansiones, que viven derrochando dinero con Ferrari, con Lamborghini, etcétera, con yates. Esa élite que actualmente existe en Venezuela, en su inmensa mayoría, está formada por los políticos chavistas que se han enriquecido con la corrupción, con el narcotráfico, con los enchufados que trabajan con ellos o son sus socios, y ellos son los que constituyen la élite en Venezuela y también en España, porque en España esos que él dice de Salamanca o no sé qué, gran parte de los venezolanos ricos que hay en España son enchufados del chavismo. O sea, él pretende decir que todos son que son gente antichavista. Pues no, la mayoría de los ricos que hay actualmente en España, venezolanos, muchos de ellos, la mayoría son enchufados chavistas, y otros son falsos opositores, o sea, son pseudo opositores que han laborado como colaboracionistas del régimen. Pero es que eso además no es un fenómeno porque siempre ellos le buscan las 5 patas al gato, ¿no? No es un fenómeno porque en Venezuela no se haya dado un comunismo perfecto, puro, porque no se haya expropiado absolutamente todo y se haya dejado una parte de empresa privada, o sea, un comunismo incompleto ni nada por el estilo, ¿no? Sino que eso es un proceso que se ha dado en todos los comunismos, incluso en los más puros o más ortodoxos, porque en la Unión Soviética, en China, bueno, y lo vemos hoy día en la estalinista Corea del Norte, la élite de los altos cargos del partido y del régimen viven como jeques, viven como multimillonarios, viven rodeados de grandes lujos, mientras que el pueblo pasa hambre. Y eso pasa actualmente en Corea del Norte, en la de el gordo Kim, donde él, su familia y toda su dinastía y toda la élite del partido viven en mansiones, en palacios y rodeados de grandes lujos, mientras el pueblo pasa hambre. Y es un comunismo supuestamente ortodoxo, y también pasaba en la Unión Soviética y en la China de Mao y en todos los regímenes comunistas, en Albania, en todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir a contar de que que los opositores venezolanos son ese exilio de ricos que se fueron de Venezuela, mientras, claro, debe ser que los chavistas, la gusanera, la gusanera, como le llaman Armesilla en Twitter, ¿no? La gusanera como él dice, copiando con falta de originalidad los insultos del comunismo castrista contra los exiliados cubanos, ¿no? Y respecto, por último, al tema del panamericanismo, Estados Unidos, es que nosotros Venezuela particularmente, quizás ha sido el país hispanoamericano
que en sus relaciones con Estados Unidos le fue mejor, ¿no? Y realmente, si tú eres riguroso, escrupuloso en la historia de Venezuela, a menos, por supuesto, que partas desde una óptica marxista extremista, Venezuela no tuvo experiencias negativas con Estados Unidos como la pueden tener otros países hispanoamericanos, ¿no? Y en las relaciones con Estados Unidos, a Venezuela en líneas generales le fue bastante bien, ¿no? Pero es que el caso es que Venezuela, lo que yo siempre he dicho, Bueno, uno puede ser aliado de... sí, con ¿Ah? algunas pinceladas en algunos momentos, pero bueno, eso es otro Sí, tema. pero es que en líneas generales, pero lo cierto es que a Venezuela le fue mucho mejor como en la época que tú estabas rememorando, cuando Venezuela era un aliado o un amigo de Estados Unidos. Eso sí, un amigo, no un perrito faldeo. Era un amigo que tenía una Exactamente. posición, exacto, una posición independiente, a veces crítica y distinta con la de Estados Unidos, pero en líneas generales había una relación cordial y fructífera con Estados Unidos. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Cuando critica al panamericanismo. ¿Y qué tiene de malo el panamericanismo? O sea, ¿qué tiene de malo que ojalá todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, hubiesen Sí, logrado pero conformar algo? él habla del panamericanismo como si Estados Unidos vaya a apoderarse del continente. Sí, pero es que ojalá el panamericanismo, ojalá todo el continente americano hubiera logrado crear algo parecido a lo que era el concepto original de la Unión Europea. No es esto en lo que ha terminado siendo la Unión Europea, en lo que tristemente ha derivado la Unión Europea, sino lo que era el concepto original de la época de la Comunidad Económica Europea. Ojalá todo el continente americano, como digo, desde Canadá hasta Argentina, es que yo desde mi visión particular, que yo pienso que en Occidente lo que tendríamos es que aliarnos todas las fuerzas positivas del mundo occidental, todas las fuerzas patrióticas, tendríamos que aliarnos por encima de diferencias y desde luego todos los hispanos, anglosajones, eslavos, para defender al mundo occidental, sobre todo en estos tiempos de los verdaderos enemigos, y ser hispanista, buscar una unidad mayor de las naciones hispánicas no tiene por qué ser incompatible también por abogar con una alianza con el resto del mundo occidental y especialmente con los Estados Unidos, ¿no? Claro, desde la posición de un marxista que odia a Estados Unidos, eso desde luego es inaceptable, pero desde una posición anticomunista es totalmente lógico. Y que te digo yo, que es totalmente compatible una alianza con Estados Unidos con el mundo hispano, ¿no? Claro, de siempre buscando la alianza con la fuerza. Y como decía Antonio la semana pasada, Antonio Moreno Ruiz, que le mandamos un saludo y no pudo estar con nosotros hoy por temas familiares, ¿no? Estados Unidos es prácticamente hoy un país hispano también. Hay que considerarlo como que su madre patria es España también. No, y te digo, esa era la idea que se me estaba perdiendo, pero la digo muy rápido, ¿no? Que es mejor estar aliado con Estados Unidos o con cualquier otra nación occidental claro, y siempre esperando que Estados Unidos recupere su verdadera esencia y que esté en manos de las fuerzas que promueven la defensa de Occidente frente a los antivalores. Es mejor, 1000 veces mejor eso que lo que ha hecho el chavismo, que para Venezuela es millones de veces peor que nos alíen, por ejemplo, con el régimen de Irán, con el régimen islámico de Irán, o que nos alíen con el grupo terrorista Hezbollah, que ha convertido a Venezuela en su sucursal en Sudamérica por culpa del régimen chavista, y se tienen cogido, por ejemplo, la isla de Margarita, ¿no? Ese grupo Hezbollah que, gracias a Dios, afortunadamente Israel está dando duro esta semana y ojalá los liquiden a todos, ¿no? Pero es preferible estar aliado. Yo, como venezolano, yo prefiero 1000 veces la alianza con Estados Unidos a que nos saquen del contexto americano para aliarnos con Irán, con Hezbollah
y con China, con una China cuya, como dije en el programa anterior, su élite corrupta solo busca depredar, comportarse como depredadores y convertirnos al mundo occidental en sus esclavos sumisos, que eso sí que nos quieren ver de rodillas, ¿no? El régimen chino, ¿no? Bueno, esa Pero es que no pregunten visión cómo están los chinos en África, ¿no? Explotando exacto, todo. exacto, O en la misma Venezuela. exactamente. Sí, bueno, yo para ir adelantando, ¿no? Y quedándonos un poco en el último clip, si quieres lo volvemos a repetir, son 15 segundos. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, ese es el nombre completo de Simón Bolívar, nació en Caracas, entonces Capitanía General de Venezuela, dentro del Virreinato de Nueva Granada en el Imperio Español. Bueno, es que lo dice tan así como si nada. Y es que él, claro, él quiere dar la imagen que defiende la historia de la hispanidad, pero no. Tú no divulgas historia, o sea, moldas la historia para que encaje con tus ideas políticas, como dije antes. O sea, y es una vergüenza que el video más visto de su canal sea este de Simón Bolívar, porque es un video lleno de errores historiográficos y nada más este es el inicio, ¿no? Del video, ¿no? Y como dijiste tú anteriormente, Frei, o sea, es un error garrafal en algo tan básico, pero hay que decirlo. Una confusión común en la gente pensar que las capitanías generales eran instituciones dependientes de un virreinato, algo totalmente falso, y lo vemos más con la dinastía de los Borbones, ¿no? Y hay que decirle, Frei, eso pasa por leer mucho Wikipedia también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Las capitanías generales pues eran independientes. El capitán general de Venezuela rendía cuentas directamente al Consejo de Indias en Sevilla. Ya para 1742 la provincia de Caracas o Venezuela también era independiente del Virreinato de la Nueva Granada por Real Cédula de Felipe V del 12 de febrero de 1742. Si quieres con tu permiso, Efraín, lo cito. La Real Cédula. Es resuelto relevar y eximir al gobierno y capitanía general de la provincia de Venezuela de toda dependencia de ese virreinato, no obstante lo dispuesto y mandado por mí en la cédula del 20 de agosto del año de 1739, por lo cual fui servido de agregar la expresada provincia a este nuevo virreinato. Él está hablando de la provincia de Venezuela o de Caracas, ¿no? No de lo que posteriormente sería la Capitanía General de Venezuela. O sea, desde antes de la existencia de la Capitanía General de Venezuela, ya la provincia de Venezuela, desde 1742, es independiente del Virreinato de la Nueva Granada. Rendía directamente al Consejo de Indias. O sea, desde hace muchísimo tiempo más atrás de la constitución de la Capitanía General de Venezuela. Pero bueno, en 1776 se estableció la Intendencia de Ejército y Real Hacienda con sede en Caracas y jurisdicción en 6 provincias del actual territorio venezolano, ¿no? Y es muy interesante porque hay que decirlo, en las otras provincias, como lo son, pueden ser Nueva Andalucía o también La Guayana, Margarita, Maracaibo, ¿no? Entre otros, ¿no? O sea, simplemente desde la provincia de Caracas o Venezuela, todo el ejército y toda la Real Hacienda dependía también de la sede central en Caracas, ¿no? Ya desde 1776. Y bueno, 30 años después de la independencia de la provincia de Caracas, se le anexan pues también políticamente los territorios de estas provincias, de Maracaibo, de Guayana, de Cumaná, los cuales eran dependientes del virreinato, y la provincia de Trinidad dependiente de la Real Audiencia de Santo Domingo, y la provincia de Margarita, que era también dependiente directamente de la corona. O sea, Margarita nunca fue dependiente del virreinato. Y bueno, todas estas provincias forman la Capitanía General de Venezuela con capital en Caracas por Real Cédula de Carlos III de 1777. Si quieres te la cito brevemente la Real Cédula, Efraín. He tenido bien resolver la absoluta separación de las mencionadas provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, e Isla de Trinidad y Margarita del Virreinato y la Capitanía General del Nuevo Reino de Granada, y agregarlos en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda, la nueva intendencia erigida en dicha provincia y ciudad de Caracas. Fin de la cinta. Creo que es bastante claro la prerrogativa de Carlos III, ¿no?
Y bueno, en 1786 se creó la Real Audiencia de Caracas, que remata la autonomía concediendo sus propias autoridades judiciales a la Capitanía General de Venezuela. Y en cuanto a los religiosos, Efraín, en 1803 es erigida la Arquidiócesis de Caracas, absorbiendo la diócesis dependientes de Santo Domingo. Y lo único sin autonomía eran temas inquisitoriales, que se dependía del Tribunal de Cartagena de Indias, aunque hay que decirlo, para el siglo XVIII el funcionamiento de la Inquisición es casi nulo en el territorio de Venezuela y en el resto de la América Española, ¿no? Y si quieres también te vamos a buscar otra fuente, el misionero Filippo Salvatore Gillis, que fue un jesuita italiano que vivió y trabajó como misionero en la provincia de Venezuela. Y él legó el testimonio de este caso en su ensayo de historia americana de 1780. Abrimos comillas. El gobernador de Caracas, a distinción de todos los demás, constituye una clase única. Bajo ese nombre no amplio es presidente, virrey y no depende de otro fuera del rey que lo nombró. Debemos dar la razón de este hecho, y aquí lo que se dice con respecto a la separación de esta provincia del Virreinato de Santa Fe, a la cual pertenecía antiguamente. Alrededor del año de 1749 o 50 fueron destinados casi al tiempo para el gobierno de tierra firme 2 nobles oficiales, el uno en calidad de virrey y fue el señor Pizarro, el otro con el cargo de gobernador de Caracas, el señor Zuluaga, al cual había estado subordinado Pizarro en los grados de la milicia. Se dice que esta inferioridad de grados ha sido el motivo por el cual Zuluaga solicitó al rey la independencia que después pasó todos sus sucesores hasta el presente. Agregan otros motivos quizás aún más espaciosos para explicar este privilegio, como son la gran distancia de Caracas, de la capital de Santa Fe, a la cual anteriormente se recurría en apelación, la facilidad de recurrir a la audiencia de Santo Domingo, etc. Pero quien no ve que esas mismas razones militan en favor de la provincia de Cumaná y de Trinidad y Margarita, que aunque están mucho más apartadas, dependen del virrey de Santa Fe. Por consiguiente, se debe creer que los motivos de la separación fueron otros distintos de estos. Pero no vamos a insistir en este punto. Fin de la cita. Son fuentes primarias de la época, hablando de todo esto. Así que, bien, en el vídeo también dice que una de las razones de Simón Bolívar declarar la independencia fue porque no le aceptaron unos títulos nobiliarios, algo que fue su abuelo, su bisabuelo, y algo de lo que no está documentado. Simón Bolívar nunca escribió una carta diciendo, mira, yo declaro la independencia porque no me reconociera el título nobiliario. No hay ninguna prueba que sostenga eso. Que hay algunas hipótesis que dicen que tal vez él nunca lo dijo en una carta ni está documentado. Así que eso es hacer teorías y versiones e hipótesis, ¿no? Sí, que querías comentar al respecto. Sí, no, al respecto de eso último que estás diciendo, Emilio, el tema de los títulos nobiliarios, es que una cosa. Y ojo que Efraín y yo no nos destacamos mucho en defender a la figura de Bolívar, pero hay que ser totalmente riguroso con la historia, y esa es la mejor forma de defender. Exactamente, ¿no? Que cuando el abuelo paterno de Bolívar intentó o compró esos títulos nobiliarios, pero no consiguió que se los ratificara. Eso fue aproximadamente 52 años antes de que naciera Bolívar. O sea, te podrás imaginar, o sea, 52 años antes, más de medio siglo antes de que naciera Bolívar, fue que se hizo eso de la compra de los títulos nobiliarios que no fueron ratificados. Y entonces, y cuando se intentaron las últimas, o cuando Bolívar alcanza ya, digámoslo así, la adultez o la mayoría de edad, ya habían pasado alrededor de 70 años, 60, más de 60 años, entonces 70 años, o sea que eso da una idea de que eso, aunque sea por simple lógica, por sentido común, una cosa que había pasado tanto tiempo es una cosa que seguramente a Bolívar no le había importado prácticamente nada, ¿no? O sea, una cosa que eso ya había sido hasta olvidado y que seguramente a un joven Bolívar que lo que estaba pendiente era de gozar de los placeres de la vida, ¿no? Derrochando como multimillonario, con mujeres, con placeres de la vida, seguramente eso no le quitaba el sueño ni le importaba en lo absoluto. Pero si desean saber específicamente más del tema, en el canal de nuestro amigo en común, Adrián Rodríguez, en el canal, decíamos ayer, hay un vídeo que hicimos él y yo
donde yo hablé largo y tendido sobre ese tema de los títulos nobiliarios y expliqué toda la historia, ¿no? Toda la historia que hay detrás. Y entonces Sí, yo creo que y también, al y ver también ese... aquí y también aquí en Venezuela Provincial tenemos una entrevista con Antonio Rebayán donde tocamos también ese punto. Exacto, entonces que vayan a ver esos vídeos y la gente se da cuenta de que realmente ese tema de Bolívar y los títulos nobiliarios como motivación para ser independentista, sinceramente eso corresponde más es a un mito casi como una leyenda urbana, un mito que surgió de alguna persona que interpretó mal eso y eso se convirtió en un bulo, ¿no? Pero eso no tiene viso de realidad. Sí, bueno, hay que decirlo. El gran motivo de las razones de las secesiones hispanoamericanas fue la invasión de Napoleón, que generó un vacío de poder, hay que decirlo así. Y bueno, ya subsecuentemente, pues podrían ser el otorgamiento de derechos a otras clases sociales de la América Española que, pues, digamos, perjudicaban a la clase mantuana y a los criollos ricos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería algo secundario. La razón principal, pues como hemos dicho, es la invasión napoleónica que logró un vacío de poder. Pero bueno, en fin, espero que Armesilla te sirva estos datos para tu conocimiento. Vemos que como no sabes algo tan esencial como que no había ninguna dependencia del virreinato, pero bueno, como te dije, eso pasa porque no divulgas historias, amoldas la historia para que encaje con tus ideas políticas. Algo, Efraín, que pasa exactamente lo mismo con Marcelo Gullo, ¿no? Quien hace poco pues sugirió que la derrota de la Armada Invencible dejó a España sin flota para custodiar su imperio, ¿no? Lo cual es una total mentira. Aunque el lance no salió según lo previsto para España, España no quedó indefensa, ni sin flota. Regresaron la mayoría de los barcos y poco después ocurrió el episodio de la contraarmada con la victoria española. España siguió siendo la primera potencia naval durante varias décadas. Y en cuanto a lo de la industria, que también dijo, también disparata. Hubo siempre industria peninsular, inclusive virreinal, ¿no? Como en la Nueva España o en el Perú, con esos grandes telares, ¿no? Y esas casas de la moneda que tenían la más alta tecnología para su época. En fin, muchos disparates. Y sobre esto recientemente tuiteó Javier Rubio Doncé en X lo siguiente. Si quieren lo citamos brevemente, Efraín. Marcelo Gullo dice un montón de disparates históricos en sus libros y en sus conferencias. Eso lo sabe cualquiera con unos mínimos conocimientos de historia. Enumeraré unos cuantos. 1. Dice que España perdió su flota en 1588 con la Armada Invencible. 2. Que se quedó sin industria porque Carlos V y Felipe II eran unos inútiles, abanderados del libre comercio. 3. Que Bartolomé de las Casas era un mercenario. 4. Que la leyenda negra es la primera fake news de la historia. 5. Que la leyenda negra española la inventaron los ingleses. Lo inventaron los italianos. 6. Que las independencias americanas ocurrieron porque la familia real española no viajó a América. 7. Que Hernán Cortés fue a liberar México. 8. Que los pueblos tributarios de Tenochtitlan del Valle de México tenían que aportar personas para ser sacrificadas. Justo eran los no tributarios. 9. Que los aztecas sacrificaron 82,000 personas en 1486. Un sacrificio cada 4 segundos. Estos son los datos de Marcelo Gullo, ¿eh? 10. Que los borbones odiaban a los austrias. Cosa que ya hemos hablado muchísimo en el canal y no es así. 11. Que España se llenó de obras de teatro negrolegendarias con la llegada de los borbones. Que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue un síndico de la piratería y que Holanda saqueó durante 3 siglos en Indonesia y no dejó ni un hijo, ni una iglesia, ni una cultura, ni una lengua. Y podría seguir y seguir. Marcelo Gullo es un charlatán. A mí no me interesan los charlatanes. Sobre su libro Madre Patria dijo que era una lectura geopolítica y que el libro no es un libro de historia, es un libro que se basa en la historia para explicar el presente y cambiar el futuro, porque si no es como ir a un museo y a mí no me interesa ir a un museo a ver cuadros. Yo lo que quiero es cambiar la historia. Esto está citando las mismas palabras de Gullo, ¿eh? Si quieren, googleenlo, búsquenlo por internet. Y bueno, algunos se enfadarán mucho con mis palabras porque los seguidores de Gullo funcionan a veces como una secta. Es lo que hay. Apechugaré con las consecuencias, por cierto, que mala elección del libro
Bueno, apechugar con las consecuencias. Qué mala elección, hay que decirlo, Efraín, del libro de Feijóo eligiendo al prorruso Gullo, ¿no? Hay que decirlo así. Porque lo que hace Marcelo Gullo es acabar creando otra leyenda negra antiliberal, antioccidental, antibritánica, antiyanqui y en muchos aspectos bien conectadas con el indigenismo y anticapitalista más furibundo, ¿no? Este indigenismo que se está viendo en México sobre todo, ¿no? Pero bueno, interesante lo que dice Javier Doncé, ¿no? Y retrata la realidad de estos pseudo historiadores que no lo son politólogos que quieren infiltrar sus ideas políticas en la hispanidad, y esperemos que muchos abran los ojos, a pesar de que tienen furibundos fanáticos como señalamos, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema, vamos a ver el clip del programa de Pablo Iglesias, donde se burlan de los hispanistas que atacan a la leyenda negra española y apoyan al gobierno de México, y por supuesto han apoyado el régimen de Nicolás Maduro, como lo ha hecho Armesilla. Y por cierto, todos estos, Efraín, lo que es Pablo Iglesias, la Rusaína y todos los que salen en este programa viven en Madrid, ¿no? Y viven en sectores bastante lujosos, ¿no? Y esto está demostrado que son financiados por Rusia, Venezuela, Irán y otras teocracias, ¿no? Pero bueno, veamos el video que dura 2 minutos, Efraín, con tu permiso. Vamos a leer esa carta que envió López Obrador a la Casa Real. A ver qué es lo que ofreció en su momento a España, que tanto rechaza, ¿no? Que tanta osadía les pareció. En ella proponía una serie de acciones diplomáticas conjuntas y exigía que España emitiera una disculpa al Estado mexicano y sobre todo a sus pueblos originarios por las matanzas y por las violaciones de derechos humanos de la conquista española del continente, algo verificado por la historiografía moderna. Zarzuela filtró la carta a los medios de comunicación para convertir a López Obrador en un enemigo del imperio español. Y es que 5 siglos después, España todavía es incapaz de reconocer sus vergüenzas coloniales, las masacres cometidas y las consecuencias de esa invasión, bueno, pues hasta el día de hoy. España y la leyenda negra. Ah, claro, así que la invasión de América es una leyenda negra. Por ejemplo, el hecho de que tras la llegada de Cortés a México, la población autóctona, como decíamos, pasara de más de 20 millones de habitantes a solo 700.000, es una leyenda negra también. El holocausto nazi es una leyenda también. Ya sabéis que corre por aquí, por las redes sobre todo mucho Twitter y mucho bro, la teoría de que hay una leyenda negra de España que promovemos por los que somos hispanofóbicos y anticatólicas y por la cual todo esto de la conquista de América pues no fue tan malo como lo cuenta la historiografía y los testimonios que han llegado a nosotras desde hace siglos, ¿no? Los españoles en América Latina pues no masacraron a poblaciones indígenas, ni impusieron el catolicismo a sangre y fuego, ni violaron, ni saquearon, ni explotaron sus recursos naturales. Las colonias no existieron, esperaba escuchar después mi sección. España fue una ONG, Misioneros de la Caridad. Es evidente que los españoles actuales nada tenemos que ver con los sangrientos crímenes que llevaron a cabo los conquistadores. Esa misma evidencia es la que permite que podamos reconocerlos. Pedir humildemente disculpas por ellos, como tendría que hacer el propio gobierno mexicano con los crímenes cometidos en los 200 años de independencia. Pero ello pasa, como dice en este comunicado, por el reconocimiento fundamental de los pueblos indígenas para continuar avanzando en la transformación de la vida pública en México. Es más, esta misma semana Andrés Manuel López Obrador se despedía con una reforma constitucional para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. Reivindicar a los reyes católicos, como hizo en su momento Aznar, o reivindicar las brutalidades de la conquista y a los propios conquistadores, no es ser patriota, es ser un paleto. A este señor, a Felipe VI, ¿quién le ha elegido? Bueno, nadie. A Claudia Sheinbaum, 36 millones de mexicanos y mexicanas. Yo creo que mucho les ha molestado también que con este debate se plantee que hay una deuda histórica pendiente e inaplazable de España con América Latina, con su memoria colonial, y que hay un gobierno valiente y dispuesto pues, a abordarla públicamente. Porque Sheinbaum será la primera mujer presidenta y lo hará bajo los principios de izquierdas de la Cuarta Transformación. Eso sí, que es diplomacia feminista. Llámame paranoica si dirían todo esto en el caso de que el sucesor de López Obrador, en lugar de una mujer, hubiera sido un hombre. Ah, que España nunca tuvo colonias. ¿Qué va? De hecho, si ustedes piensan que la palabra colonia viene directamente de Colón, están muy equivocados y están incurriendo en una grave ofensiva revisión. Claro. El castigo, en todo caso, es que le llevan infligiendo 500 años los poderes coloniales a los pueblos originarios de México y de toda América Latina. ¿De qué hay que pedir perdón? Se fue tan maravilloso. En fin, si Hernán Cortés resucitara a esta gente, le abriría las puertas para que volviera a invadir México con tal de hacerle daño al gobierno de Morena. Es tremendo. Bueno, ¿qué tal, Efraín? Este clip que acabamos de ver, ¿no? Gente que vive aquí en Madrid y que viven en zonas muy lujosas como en Galapagar, por ejemplo, ¿no? Eso sí que es verdad, no los otros que difunden otros bulos, ¿no? Pues ahí vaya que es que por una parte se demuestra, se constata, ¿no? Que
la leyenda negra que sí que existe, aunque las lumbeas que dicen que la leyenda negra como que es un fake, que nunca ha existido eso. La leyenda negra sí que existe, ¿no? Y existe desde hace siglos y ha tomado diversas formas y manifestaciones, ¿no? Pero lo que se constata es que hoy día lo que hemos dicho por activa y por pasiva una y mil veces en tu canal y en otros canales es que la leyenda negra hoy día proviene casi exclusivamente de la extrema izquierda, ¿no? De la izquierda radical, que es la que hoy día, en la actualidad, otra cosa habrá sido en épocas también hay algunas pinceladas en la derecha, como el caso que cité anterior de Javier Milei, ¿no? Entre otros. Sí, pero y son fenómenos marginales, o sea, son cosas marginales y muy puntuales o coyunturales, ¿no? Pero hoy día la gran fuerza en la actualidad, en el 2024, en el siglo XXI, la gran fuerza que en la actualidad impulsa la leyenda negra anti-española e hispanófoba es la izquierda, la extrema izquierda. Mientras más radical sea la izquierda, peor, ¿no? Y es esa izquierda que entonces promueve este relato y esta propaganda de un indigenismo que es marxista, ¿no? Que es neomarxista y entonces son hoy día. Y esa leyenda negra por eso mismo tiene grandes valedores, grandes promotores y propagandistas en la propia España, ¿no? Precisamente esos sectores de la izquierda española que son tan entusiastas promotores de ese sí que es un revisionismo histórico, pero en clave marxista y neomarxista, indigenista, ¿no? Entonces son ellos los que promueven mucho la leyenda negra, al igual que la izquierda chavista o pro-chavista en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, decir que, claro, que eso es un debate muy largo y profundo, ¿no? Que se ha abordado en otros programas y en otras circunstancias, pero simplemente recordar que el tema de la conquista, ¿no? En la humanidad hasta el siglo XIX, nadie cuestionaba el derecho de conquista, ¿no? A partir del siglo XIX es que se empieza a cuestionar, y es en el siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se considera ya una práctica que debería ser, que es ilegal o debería ser considerada ilegal y aborrecible el derecho de conquista, ¿no? Pero hasta el siglo XIX nadie se lo cuestionaba, ¿no? Y conquista ha habido por miles, por esa misma razón, por miles en la historia de la humanidad, hasta el punto que todos hemos sido conquistadores y todos hemos sido conquistados, ¿no? Todas las civilizaciones y todos los grupos humanos en algún momento han sido conquistadores y en otro momento han sido conquistados. Y desde luego que las conquistas militares llevaban aparejados, sobre todo en el pasado, excesos. De que había excesos tenía que haberlos y había brutalidad y eso, pero la conquista española, como se ha estudiado, ¿no? y se ha debatido bastante, para hacer una conquista y sobre todo en la época en la que se dio, fue una conquista llevada a cabo en términos mucho menos sanguinarios de lo que fueron otras conquistas y además que no fue otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que claro, es lo que esta gente siempre olvida, ¿no? En su extravío ideológico, es que ellos como que quieren presentar que la América precolombina es un paraíso terrenal, ¿no? Como decimos nosotros en un tono un tanto jocoso, ¿no? Claro, porque la América antes de que llegaran los europeos, América era seguramente todos los indígenas vivían como en las comunas hippies, ¿no? O sea, vivían fumando porros y practicando el sexo libre, ¿no? Y entonces no había violencia y todos eran hippies, los indios antes, los indígenas o los nativos americanos antes de que llegaran los europeos, todos eran hippies y no había guerras, no había esclavitud, no había, desde luego que esa es la profunda ignorancia que vende esta gente con su relato, porque la América precolombina es un lugar bastante sangriento también, un lugar donde y por lo menos los tan adorados mexicas o aztecas
eran los primeros que eran conquistadores en el territorio de lo que después sería México, ¿no? Cómo sometían a los demás pueblos en guerras sangrientas, ¿no? Y practicaban la conquista y el sometimiento y esclavitud y eso era a lo largo y ancho de toda la América colombina, en todas las culturas indígenas. Eso sí que esos excesos sí que no conviene ponerle la lupa, ¿no? Lo que se encontraban los europeos que estaba muy lejos de ser un paraíso terrenal, ¿no? Que la conquista y lo que vino después, la monarquía hispánica, desde luego que no era un paraíso, ni era una leyenda rosa, desde luego, ¿no? Pero tampoco era el infierno grotesco que ellos pretenden vender, ¿no? Y ojalá uno pudiera ir en una máquina del tiempo para preguntarle a los hispanoamericanos, a los españoles de las Américas, pocos años antes de que comenzaran las independencias de 1810, preguntarles si ellos se sentían agraviados, ¿no? O si se sentían agraviados por España, si se sentían tan mal, esclavizados o lo que sé yo, ¿no? Y seguramente si se pudiera... Michael McKinley, en su estudio sobre la Venezuela pre-revolucionaria, dice que en 1808 no había ningún indicio de la gente querer independizarse. Exactamente, ¿no? Es que eso es lo que apuntan los estudios históricos rigurosos, ¿no? Que esas poblaciones de la América española que disfrutaron de uno de los periodos más largos de paz y de estabilidad que ha conocido la humanidad, ¿no? Porque en el dominio hispánico en las Américas, una vez que terminan precisamente las guerras que por cierto, eso es otra cosa que siempre se les olvida, ¿no? Que los españoles en esas guerras nunca o casi nunca estuvieron solos, sino que siempre tuvieron aliados indígenas que luchaban contra los otros indígenas, ¿no? O sea, siempre se aliaban con naciones indígenas que iban a la guerra, como pasó en la misma conquista de México con Cortés, ¿no? Que la mayor parte de su ejército era indígena y se alió con las naciones indígenas sometidas o esclavizadas por el imperio mexicano, por el imperio azteca, ¿no? Entonces, eso tampoco conviene recordarlo, ¿no? Que no fue una conquista hecha por un puñado de españoles que estaban en condiciones de inferioridad numérica aplastante, ¿no? Sino que fue una conquista llevada a cabo con la alianza con naciones indígenas, ¿no? Que después pasaron a integrarse en la sociedad hispánica y por eso había parte de la nobleza que tenía ascendencia indígena, ¿no? Como pasó también, por ejemplo, que fue el experimento para lo que después sería América en la conquista de Canarias, por ejemplo. Pues bien, todo eso se olvida en función de una leyenda negra indigenista en clave marxista impulsada por la izquierda actual, ¿no? Y ya para ir directamente al punto con el rey de España, aquí lo que hemos visto es una vez más cómo el partido gobernante actualmente en México, que es Morena, que es un partido de esa izquierda del Foro de Sao Paulo, de esa izquierda que es prochavista, genera un conflicto diplomático sin ninguna necesidad con España, que parte del empeño de un Andrés Manuel López Obrador, que es un furioso antiespañol e hispanófobo, que tiene una obsesión enfermiza con España, de generar conflicto con España. Entonces genera todo un conflicto porque el señor hace unos años mandó una carta exigiendo que España pida perdón por la conquista, ¿no? Una cosa que es totalmente absurda, ¿no? Pero que más allá de eso no es ni la forma ni la manera de hacer las cosas, porque si tú consideras que, como dicen ellos, que debe haber un desagravio, eso, si tú realmente quieres hacerlo por las buenas y no generar un conflicto diplomático sin necesidad, tú podías haberlo abordado discretamente en negociaciones diplomáticas confidenciales a puertas cerradas, ¿no? Y de manera muy delicada, y no haciéndolo con una carta que era prácticamente un emplazamiento para forzar al rey, forzar a España que aceptaran someterse a esa petición de perdón, ¿no? Y entonces, claro, ellos se enfadan porque el rey no responde a la carta, pero si lo hubiera respondido diciendo que no, rechazando la solicitud, aunque fuera en los términos más diplomáticos posibles, también se hubieran enfadado, ¿no? O sea que la única respuesta que ellos hubieran considerado aceptable es que
que el rey se supone que con el consentimiento del gobierno hubiera dicho que sí, que hubiera aceptado humillarse y pedir perdón a nombre de toda España. Y entonces ahora esta señora que toma el relevo de López Obrador viene y se niega a invitar al rey Felipe y lo hace con toda esa parafernalia pública para de nuevo agraviar, ofender al monarca de España y ofender a España, y encima hace ese gesto de decir que invita al presidente del gobierno pero no invita al rey, ¿no? Y entonces yo he visto a veces en las redes sociales comentarios de estos partidarios del gobierno mexicano, ¿no? Opinadores de oficio, eso que como uno que decía, no, pero es que el rey, menospreciando el papel del rey de España según la propia Constitución de España, decía el inteligente Lumbreras no, porque el rey solamente tiene funciones simbólicas, el que gobierna, el que tiene el poder es el presidente del gobierno, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y si no fuera tan ignorante, entendería que el rey es el jefe del Estado, ¿no? Y no tiene nada que ver que sea un jefe del Estado con poderes para gobernar, como sucede con el presidente en una república presidencialista, como ocurre en México y en Hispanoamérica, o que sea un jefe de Estado solamente simbólico, protocolario, como ocurre en un sistema parlamentario, porque el presidente de la República Italiana o el presidente de la República Alemana también son jefes de Estado y también son solamente simbólicos porque son repúblicas parlamentarias, pero no por eso son menos jefes de Estado. O sea que a fin de cuentas, tan jefe de Estado es Felipe VI como lo es López Obrador en México, o como va a pasar a ser ahora la señora Schönbrunn, o como se pronuncie, ¿no? Entonces, son jefes de Estado. Schönbrunn, exacto. Entonces, y si no fuera tan ignorante, ese sujeto entendería que el presidente del gobierno, ni siquiera Pedro Sánchez, podía prestarse a una maniobra de un gobierno extranjero para ningunear, menospreciar y humillar al rey, porque se iba a ir en contra precisamente de la Constitución española, que establece claramente que el rey es el jefe del Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el jefe del gobierno tiene que defender su dignidad, porque es la dignidad del Estado, porque el rey encarna al Estado en su condición de jefe del Estado, ¿no? Entonces, institucionalmente, protocolariamente, el rey está por encima del presidente del gobierno. Entonces, ni siquiera Pedro Sánchez podía prestarse a esa maniobra. Y, por ejemplo, y decir que lo que ellos dicen, no, que al rey no lo ha elegido nadie, el rey es rey porque el pueblo español en su día ratificó en un referéndum por mayoría aplastante la Constitución de 1978, que establece la monarquía constitucional parlamentaria y al rey como jefe del Estado. Y esa Constitución fue ratificada de manera democrática. Peor es el caso de ellos que reconocen, apoyan y aplauden al tirano Maduro, que se robó las elecciones, ¿no? Que ese sí que desconoció una mayoría aplastante de millones de votos y le importó un carajo para robarse las elecciones. Eso sí que es vergonzoso. Bueno, ya llevamos casi 1 hora y media, Efraín, es que son tantos los puntos que hay que tocar, ya ha pasado de todo esta semana que bueno, pero bueno, en el fondo, para ir cerrando, en el fondo de todos estos incidentes diplomáticos está ocultar los problemas internos de cada país y por supuesto atacar a la monarquía de España, cosa que gente de izquierda de la misma España pues recoge el guante para debilitar la figura del rey y atacarla, ¿no? Como pasa en ciertos sectores del hispanismo, lamentablemente, ¿no? Y la figura de un rey que, hay que decirlo, Efraín, desciende de los Trastamaras, pasando por varias dinastías, y fueron los que fundaron el Imperio Español, que tanto nos sentimos orgullosos y que somos frutos de ese imperio, ¿no? Imperio que tanto se ataca, que tanto ataca a estos gobiernos mediante el uso de la leyenda negra española, ¿no? Estos son gobiernos de izquierdas que hacen daño a la hispanidad, hay que decirlo así. Y me gustaría citar al historiador Juan Miguel Zunzunegui, que es mexicano y nos da varias pinceladas maravillosas. Dice: no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí.
asegura Zunzunegui. En su opinión está que la leyenda negra es un discurso para justificar la mediocridad y decir que somos pobres porque hace 500 años los españoles robaron toda nuestra plata. También dice, cuando me vienen con eso del oro robado por los españoles, siempre les digo, ¿ves al centro histórico de tu ciudad? Ahí está el oro, en edificios, universidades, colegios y hospitales que nos construyeron los españoles. También señala lo siguiente, el trauma de la conquista que nos carcome las entrañas y perpetúa nuestra mediocridad y miseria. Mientras sigamos culpando de todo a Cortés, nunca seremos libres, nunca seremos independientes. Maravilloso aquí Zunzunegui, ¿no? Eso sí, Efraín, los gobiernos de México sí no se meten con los Estados Unidos, que le quitaron más de la mitad del territorio y llegaron a ocupar la Ciudad de México militarmente en el siglo XIX, ¿no? Le quitaron el oro de California o el petróleo de Texas, entre otras cosas. Solo atacan a España porque saben que no van a recibir una respuesta, porque nuestra clase política en España es mediocre y antipatriótica. Y ya que tanto hablan de pedir perdón, está Claudio Sheinbaum y López Obrador, que investiguen que en 1836 México y España firmaron el Tratado de Calatrava, en donde dejan atrás todos sus agravios, ¿no? Y también en el tratado de amistad entre México y España, donde se reconoce la independencia, también se llama la unidad con los españoles, ¿no? Y también leí por ahí, Efraín, aunque no me consta, que en 1990 ya el rey Juan Carlos I va a Oaxaca, al estado de Oaxaca en México, y ofrece perdón a los pueblos originarios de México. Esto no me consta, pero dicen por ahí. La pregunta es, ¿tienen caducidad estos eventos que te acabo de nombrar? ¿O es que el pendejo de López Obrador, que hay que decirlo, es nieto de cántabro, lo que quiere es que sea justamente Felipe VI? El rey de España, Felipe VI, está en la mira justamente para debilitar a la Casa Real Española, que es la actual jefe del Estado español, y es así. Y muchos de los sueños de la gente de izquierda en España es ver caer a la monarquía, y lamentablemente dentro del hispanismo hay un sector que impone la ideología antes de otro, que ya hemos estado explicando en todo este podcast el día de hoy, y sueña pues con una república española, que como dice por ahí, la república no existe. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, Efraín. De verdad que ha sido grato, como siempre, charlar contigo. No sé si quieres agregar algo más, y de todas formas las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte. No, bueno, muy brevemente que yo leía, pero realmente no recuerdo los datos exactos, pero yo había leído una publicación, un post de un divulgador histórico que decía que como el Estado mexicano también debía pedir perdón a los indígenas por el genocidio que se llevó a cabo creo que recuerdo bien, entre 1870 y 1920, en esas décadas donde murieron, creo que fueron decenas de miles de indígenas, si recuerdo bien, yaquis, en guerras que llevó a cabo el Estado. Sí, que llevaban a cabo el Estado mexicano entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX contra los indígenas, ¿no? De eso tampoco se habla, ¿no? Entonces se pretende que se pida perdón por acontecimientos de hace siglos, pero ellos no piden perdón por acontecimientos que incluso tienen menos de 100 años, ¿no? Y que llevó a cabo el Estado republicano, ¿no? No la maligna monarquía, sino la República Mexicana, ¿no? Antes de la independencia, Efraín, el 60% de la población del Virreinato de la Nueva España hablaba un idioma indígena. Es después de las repúblicas que prácticamente desaparecen esas lenguas indígenas y se impone el español. Son los mismos gobiernos republicanos quienes lo hacen. Sí, son los que llevaron a cabo una campaña para imponer el español, para utilizar el idioma español o castellano como lengua de imposición de la república, ¿no? Y combatiendo las lenguas indígenas, porque que al contrario la monarquía hispánica las había promovido y buscado de conservar, ¿no? Pero ellos se las quisieron cargar, no lo consiguieron del todo, pero sí que consiguieron la mayor parte, ¿no? La gramática del náhuatl fue hecha por misioneros españoles antes que
gramáticas, por ejemplo, que la inglesa, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, pues eso yo espero que al menos el público reflexione, ¿no? Que la gente reflexione sobre todo esto y que vean de qué lado realmente está la razón y sobre todo la justicia, ¿no? Y que no se dejen seguir engañando o encandilando con demagogos y gente que lo que hacen es manipular y adoctrinar, ¿no? Y buscar de lavar el cerebro de la gente para utilizarlo en función de agendas políticas, ideológicas perversas. Así es. La mejor forma de defender el hispanismo es siendo rigurosos con la historia y con la verdad siempre por delante se vence, ¿no? No hay que contaminar este movimiento hispanista con ideologías ni de izquierda ni de derecha. Recordemos que la hispanidad es cultura y la cultura está por fuera de los movimientos políticos y siempre hay que ver por los intereses del pueblo hispano en general. Así que bueno, Efraín, todo un gustazo, como dije anteriormente, compartir contigo el día de hoy. Recordar a la gente que si le gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales de Venezuela Provincial, tanto en Instagram como en Facebook. Si quieren apoyar nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, Efraín, lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquián, que también haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube es otra forma de apoyarnos en esta labor de divulgación histórica. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la preciosa isla de Tenerife y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Adiós.